Me gustaría empezar con una reflexión que imagino que comparte. En los últimos años hemos asistido a un aumento de sentimientos de racismo y odio hacia los inmigrantes en nuestro país, algo que resulta sorprendente, especialmente teniendo en cuenta la historia como población emigrante de los españoles. ¿A qué cree que es debido y desde cuándo piensa que ha habido este tipo de actitudes aquí? La respuesta no es fácil porque es un cúmulo de factores, pero la más importante, a nuestro entender, al final es los prejuicios que tenemos todos por seres humanos que somos y que se han ido desarrollando en las últimas épocas. O sea, prejuicios siempre ha habido, o sea, en cierta medida, racismo y otras cuestiones que tienen que ver con la discriminación, con el odio, etcétera, siempre ha habido. Lo que pasa es que en los últimos años y sobre todo en esta última década, con el crecimiento sobre todo de las redes sociales, pues la amplificación, la difusión ha sido mucho mayor, porque aprovechan, digamos, esos prejuicios que tenemos cada persona automatizados para sacar muchas veces lo peor de cada uno de nosotros. Y ha sido sobre todo, igual que las redes sociales, pues tienen cosas muy buenas, pues las redes sociales también aprovechan para esa amplificación de estas cuestiones, a la vez que, lógicamente, pues también tenemos más personas inmigrantes que están en nuestro país trabajando, etcétera, y eso ha ido influyendo también, lógicamente. ¿De qué manera cree que puede afectar que se trate más en las escuelas e institutos que la historia de España como los emigrantes, como decía antes? Pues el tratar desde incluso de primaria y en los institutos, en la ESO, etcétera, secundaria, es muy importante el tratar también proyectos como el que estáis comentando y trabajar contra estos prejuicios desde el principio, porque al final son lo que denominamos sesgos cognitivos que tienen que ver mucho con lo que vemos tanto en sesgos de ilusión de la verdad, sesgo de autoridad, muchas cuestiones que se tienen que trabajar desde las primeras etapas. Entonces sí que es bueno que primero se trabaje con esos prejuicios para que, y lo mejor para trabajar con esos prejuicios es con lo que decís, que vean un poco la historia de España, la historia de que nosotros somos también países que hemos tenido que emigrar y que al final somos un país que más que, no nos gusta decir multicultural, sino intercultural, o sea, que construyamos todos juntos, no solo que convivamos, sino que construyamos todos juntos en una interculturalidad y que todos tenemos, digamos, antepasados de muy diferentes raíces. Por lo tanto, el aprovechar, el estudiar, el trabajar, luchar contra esos prejuicios a través de nuestra propia historia es fundamental desde las primeras etapas. Usted era el director de la Oficina Nacional contra los Delitos de Odio desde su fundación en febrero de 2018 y desde agosto de 2025 dirige el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. ¿Qué cambios ha percibido en estos últimos 7 años? Pues sí, muy buena la información, exactamente. En 2018 fue la instrucción, empezamos a trabajar justo en el año 2017, pero la instrucción fue en 2018, como dices, y la verdad es que ha habido un cambio bastante importante, para lo bueno y para lo malo. Para lo malo me refiero porque, más que nada, por esa difusión que estamos observando, porque cada vez ahí tenemos más personas inmigrantes en nuestro país que están viniendo para trabajar, etcétera. Pero para lo malo es por el tema de las difusión que ha ido creciendo a lo largo de estos años mucho en las distintas redes. Para lo bueno también porque se han hecho muchas cosas que en Europa nos están copiando, desde planes de acción, formación a fuerzas y cuerpos de seguridad, no solo del Estado, sino de comunidades autónomas, formación a través de la Federación Española de Municipios y Provincias también a las policías municipales y locales. También cada vez se está ampliando esa formación para ese conocimiento de lo que estábamos comentando antes, de los prejuicios, de que tenemos todas las personas de alguna forma u otra, pero lo bueno es conocerlo, a personal de sanidad, a otros personal, a través de distintos proyectos europeos que nos han ido aprobando y que desde la Oficina Nacional de Lucha contra el Delito de Odio antes estaba como socio y el líder de estos proyectos era OBERAX, el Observatorio Español de Racismo y la Xenofobia, en la cual ahora dirijo, ¿no? Sí que todas estas cuestiones que se han ido avanzando, por un lado, que es lo bueno, nos lo están copiando a nivel europeo, con protocolos de actuación también,
pero el problema, claro, lo que estamos comentando, la gran difusión está, digamos, esa polarización que se está intentando, por un lado, el seguir trabajando en ese ámbito de formativo, en ese ámbito de integración, de interculturalidad, y por otro, esa polarización de los que no quieren al diferente, al otro, ¿no? En este caso. Sí que ha habido un avance muy importante que desde Europa nos están pidiendo muchas cosas de cómo las hemos ido realizando, pero sí que es verdad que, sobre todo en el ámbito del discurso de odio, del ámbito de las redes sociales, cada vez se está difundiendo más y está costando más. En una charla de YouTube, hablando sobre la lucha de los delitos de odio, usted afirma que podemos ver u observar que lo que se dice nada es verdad sobre un determinado colectivo, por ejemplo, de extranjeros o de personas de etnia gitana, y que si leemos o escuchamos algunas noticias nos podemos dar cuenta de que estamos ante fake news o algo que no suena nada bien. ¿Por qué cree que existen este tipo de noticias y quiénes son las personas que las difunden? Sí, exacto. Vale, ¿y podría concretarme un poco más a partir de quién se empezó o de cómo se empezó a originar más el racismo en España? ¿Y podría concretarme un poco más? Sí, exactamente. Muchas veces en formaciones que realizo pongo ejemplos de personas de etnia gitana o, por ejemplo, personas también por aporofobia, por personas sin hogar, de delitos de odio hacia las personas sin hogar, ¿no? Y más que nada por esos sesgos, por ejemplo, ese sesgo en concreto, que es un prejuicio, es el de ilusión de la verdad. Normalmente, cuando aprovechamos, o sea, cuando nos llegan por las redes sociales, ya sea por YouTube, ya sea por Instagram, ya sea por WhatsApp, muchas noticias de diferentes lugares, incluso de diferentes grupos de WhatsApp o diferentes medios de comunicación, cosas que no son en verdad, no son reales, y nos las creemos porque son mensajes muy cortos y que vienen de muy diferentes ámbitos. Entonces nos las creemos y vemos, es lo que se denomina ilusión de la verdad, cuando en verdad no es una verdad, sino que es una fake news. ¿Qué sucede? Que ahora con los algoritmos eso es muy fácil de reproducir. El que puedan mandarnos, digamos, esos mensajes desde distintos bots, de distintos lugares, que nos hacen creer que pueda ser verdad algo que en verdad no lo es. Entonces, siempre es esa problemática, el aprovechamiento de algoritmos para difundir determinadas fake news es una de las cuestiones que nos polariza también. En verdad, en persona, también es cuando alguien insulta, ¿no? Agrede, pues lógicamente también es muy malo, ¿no? Está mal, ¿no? Pero el problema que tenemos con las redes sociales, yo no estoy en contra de las redes sociales, que quede claro, porque a mí me parece que al final puede unirnos, pero claro, siempre y cuando pues haya, digamos, un cierto control y que nos ayuden, ¿no? a relacionarnos, no al revés, no a no relacionarnos. Entonces, en este sentido, con las redes sociales el problema que tenemos es que algo que quedaba, sobre todo si lo veis en el ámbito del ciberbullying, en el ámbito que ya desde Ondol lo dijimos muy claramente, que muchas cuestiones del ciberbullying venían dadas por la intolerancia al otro, ya sea por racismo, por LGTBI-fobia, por tema de identidad sexual, etcétera. Antes, digamos que podía ocurrir en el patio del colegio y te ibas a casa. Podía ocurrir entre adultos en el bar y ahí quedaba. Pero con las redes sociales el problema es que no queda ahí. No te vas a tu castillo a guardarte, sino que las redes sociales tú sigues, te siguen mandando WhatsApp, te siguen mandando TikTok, te siguen mandando mensajes en Instagram, te siguen mandando. Entonces, eso es lo que el mayor problema, y desde el punto de vista psicológico, pues no descansas en ningún momento. Entonces, por eso es mucho mayor la difusión, mucho mayor el peligro y mucho mayor también el trauma que le puede quedar, digamos, a una víctima, ya sea de ciberbullying, que en esos casos hemos llegado, como hemos visto, hasta, por desgracia, algunos suicidios, o en otros casos incluso de adultos, ¿no? Muchas gracias. Hola, soy Dani
Y antes se ha comentado que ahora con las redes sociales ha aumentado más el racismo. ¿Cuándo cree que seguirá aumentando el racismo en las redes sociales y qué soluciones están desarrollando? Pues ha aumentado tan sencillo por eso mismo, porque muchas veces cosas que tenemos interiorizadas y no nos damos cuenta, mientras no hay algo, un evento que lo saque, pues no se ve, ¿no? Entonces, con las redes sociales, pues te hacen sacar lo que tienes ahí automatizado, ¿no? A través de determinadas mensajes, ¿no? Entonces, esto, pues, puede seguir subiendo, depende, ¿no? Puede seguir subiendo porque ahora estamos en un momento de bastante pico en el ámbito del racismo. Lo que pasa es que sí que puede seguir subiendo en caso de que se siga difundiendo cada vez más y de forma muchas veces no controlada determinados mensajes. Y son mensajes que muchas veces no tienen por qué ser ir en contra de la expresión, de la libertad de expresión, sino que simplemente hay unas normas, una normativa en las plataformas que todos cumplimos y cuando nos metemos en las redes sociales firmamos como que queremos, vamos a cumplir esas normas. Y entonces esas son unas normas de convivencia. No tiene que ver con que sea ni delito ni no delito, simplemente de convivencia. Si no las cumples, pues esas normas hay que cumplirlas de las plataformas para que por lo menos no se difunda, porque cuanto más se difundan muchos mensajes, más va a haber personas que puedan tener automatizado esos prejuicios y pueden conseguirse que el racismo aumente. Entonces, al final, es un poco un granito un poco de todos, poner un poco el grano de todos, desde pequeños a mayores. Desde el observatorio trabajan diariamente para reducir tanto el racismo como la xenofobia en España. ¿Cuáles consideran ustedes que son las principales causas que originan y mantienen estas actitudes en la sociedad española? Sí, lo principal al final es la división, el vernos diferentes, el intentar a través de las redes o a través de otros medios de comunicación, etcétera, el dividirnos, cuando lo principal es unirnos para trabajar, trabajar con culturas diferentes, con formas de ver diferentes. Entonces, con lo que trabajamos y con los estudios que realizamos a través también de distintas universidades que aprovechamos en el ámbito académico, es totalmente lo contrario, el intentar ver lo que hay de unión, no de desunión, para trabajar todos juntos. Es un poco lo que intentamos hacer desde el observatorio. ¿Y podría concretarme un poco más a partir de quién se empezó o de cómo se empezó a originar más el racismo en España? Sí, bueno, es algo complicado porque el racismo ha existido desde siempre, pero con mucho menor problemática, ¿no? Pero cuando se empezó a observar más en España, pues hubo porque el observatorio trabajamos mucho con la sociedad civil, con el tercer sector que se denomina, hubo un movimiento que se llamaba de otra forma una asociación que se llama Movimiento contra la Intolerancia y empezó a luchar, ya estamos hablando de eso en los años 80 y algo, en lo cual pues hubo un asesinato, una muerte de Lucrecia Pérez y en la cual a través de ahí empezó a haber ciertos movimientos de que el racismo existía en España y que había que empezar a verlo. Lo que pasa es que en verdad hasta el año 2011-2012 no fue cuando verdaderamente España empezó a trabajar con Europa para ver la verdadera problemática que había, primero con el racismo y después se fue extendiendo también a otros problemas de intolerancia, como la LGTBI-fobia, porofobia, cuestiones por distinto origen sexual o identidad sexual, por cuestiones de sin hogar, por cuestiones de enfermedad, etcétera. Pero la primera más importante y que nos sigue apareciendo por ejemplo, en los discursos de odio que observamos y en las denuncias que hay en el ámbito policial, la primera que sigue apareciendo es el racismo. El proyecto europeo RIA-Lab tiene como objetivo principal mejorar las capacidades de las autoridades estatales para identificar, analizar, supervisar y contrarrestar delitos de odio en línea. ¿Cuáles fueron los cambios que causó el proyecto en la sociedad?
Sí, sobre todo muy importante, sobre todo en las fuerzas y cuerpos de seguridad con las que trabajamos habitualmente, ¿no? Y con el tercer sector. Empezaron a ver la necesidad de que, de igual que hay personas que utilizan esos algoritmos para el mal, nosotros tenemos que utilizarlos para aprovechar a identificar, a localizar a través de estos algoritmos el discurso de odio. Y también con ello no solo se quería que se localizara, porque al final era gracias a unos determinados algoritmos el localizar, el identificar determinados mensajes de odio, sino que también a través de otras universidades, que en este caso que colaboraron, como la Universidad de Jaén, que otros algoritmos, que primero unos algoritmos para localizarlo, otro algoritmo era para que hiciera contranarrativa. ¿Qué buscábamos con ello? Y seguimos intentando que la sociedad en general, cualquier persona, no solo institución, y pudiera hacer contranarrativa. O sea, si por ejemplo alguien en X o en Twitter o en otros, bueno, en Twitter, ahora X, o en otras redes sociales, porque muchas como Instagram, TikTok, pues son más bien de imágenes, si observan que existe algún mensaje que puede ser humillante hacia alguna persona, hacia el racismo u otras personas por ser diferentes, que hicieran contranarrativa, o sea, que hablaran en contra de esa persona diciendo, no, creo que estás equivocado, tienes que pensar lo que estás haciendo. Eso lo hicimos con un algoritmo que digamos, lo que hacía era contestar a esos mensajes, pero lo que provocamos, lo que queríamos y lo que seguimos haciendo y lo que se ha realizado es que también no solo sirva para identificar, para localizar determinados mensajes, sino que cualquier persona, la sociedad en general, también reaccione a cualquier mensaje de odio. El objetivo principal del proyecto CISDO es mejorar la capacidad de las fuerzas policiales para prevenir, identificar y responder eficazmente a los incidentes racistas, xenófobos y delitos de odio. ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto CISDO en relación con la prevención y respuesta ante los delitos de odio, racistas y xenófobos por parte de las fuerzas policiales? Y además, ese proyecto, que también estaba en aquel momento de socio, Ibrax era el líder, ¿no? Pero fue propuesto además por mi equipo, ¿no? Porque era totalmente necesario una relación muy directa de las fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, incluso las propias policías autonómicas que participaron, que hubiera una relación directa con la sociedad civil, con el personal de las asociaciones que trabajaba con las víctimas. Porque muchas veces, si no existe esa relación directa, la víctima se pierde, no tiene la facilidad ni la confianza de poder ir a denunciar. Y si no se denuncia, las cosas pues muchas veces no se conocen. Entonces lo que vimos, gracias además a este pilotaje que se hicieron en varias provincias, exactamente lo manejaron y lo dirigió Guardia Civil en Cáceres y en Murcia, Policía Nacional en Salamanca y fue en Salamanca y en Valencia, con V, y Policía Municipal fue en Palencia y en Móstoles. Vimos que rápidamente crearon una sintonía tal que crearon su propio grupo de WhatsApp, que cuando les llegaba una víctima a la asociación X, rápidamente contactaban con los policías o guardias civiles o policías municipales que habían estado y que habían trabajado en ese proyecto. O sea, una relación totalmente directa cuando eso no existía, ¿no? Ese proyecto CISDO lo quieren replicar en Europa. Y es más, aquí en España se está trabajando ya para intentar también que se haga en otras provincias. Incluso desde el Obraxe queremos liderar otro, no solo para fuerzas y cuerpos de seguridad, sino para trabajadores sociales, para otras profesiones también, pero también siguiendo con fuerza y cuerpos de seguridad, que le hemos denominado el proyecto CAREF y estamos a la espera de si nos lo aprueba la Comisión Europea como el proyecto CISDO. ¿Cómo conseguisteis que las fuerzas policiales se pusieran de acuerdo en hacer el proyecto del CISDO con vosotros? Sí, pues en un principio, como coincidió que yo trabajaba muy de cerca con Obraxe, cuando no estaba de director aquí en Obraxe, como dirigía la Oficina Nacional de Lucha contra el Delito de Odio,
tenía ya relación directa con los cuerpos policiales, con representantes de los cuerpos policiales, porque trabajábamos mucho, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, pero también a través de la Federación Española de Municipios, con muchas de las policías municipales y de las comunidades autónomas, que incluso había creado un grupo de trabajo para intentar todos juntos trabajar contra el racismo, la xenofobia o cualquier otra forma de intolerancia. Entonces, eso lo que hice es proponerle a la que era la directora en su momento de Obraxe para que se hiciera no solo hacia policías municipales, como existía un proyecto anterior, que era el proyecto Clara, sino que tenía que ser para todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque cualquier persona que hemos podido sufrir una agresión por ser diferente, pues a mí me daba lo mismo que vistiera de uniforme color azul, verde o rojo. Lo que me interesaba es que me tratara bien o que a las víctimas les tratara bien. Entonces, fue a través de muchas reuniones, al final también muchas hablar personalmente, porque al final somos personas, no instituciones, las que movemos estas cosas, y se consiguió que se viera la necesidad de un proyecto de estas características, y que ahora están muy contentos tanto en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como en la sociedad civil, y nos trasladan muchas cuestiones que en estos sitios están avanzando muchísimo, donde se ha realizado el proyecto CISDE. En cuanto a posibles soluciones a estos problemas desde nuestro propio entorno, ¿de qué manera cree que podemos los adolescentes ayudar a reducir la xenofobia y el racismo? Pues muy buena pregunta, porque además es una de las cuestiones que enlaza con lo primero que estábamos comentando. Los adolescentes tenéis mucho que decir, porque al final es que vosotros mismos, cuando os llegan en WhatsApp, os llegan en Telegram, os llegan en Instagram o en cualquier cosa, muchos mensajes o imágenes, no darle realidad a todo lo que nos llega. Que solo tenemos que hacer los adultos, todos también, los primeros. Pero vosotros, que sois la generación nueva y la que sois los futuros profesionales, tenéis que ser más reflexivos todavía que nosotros, si cabe, más reflexivos a todo lo que os llega. No creeros todo lo que os llega y intentar ver a las demás personas como somos personas todos con dignidad humana, y ayudarnos unos a otros en ese sentido. O sea, al final es un poco el que no hay que aislar al diferente, sino hay que aislar al que no toma, digamos, los derechos humanos como preferencia. Particularmente en las redes sociales hay muchos comentarios xenófobos y de odio hacia los inmigrantes. ¿Cuáles son las principales medidas? Particularmente en las redes sociales hay muchos comentarios xenófobos y de odio hacia los inmigrantes. ¿Cuáles son las principales medidas que deben tomar las administraciones para evitar que se produzcan estas situaciones? Es muy complicado, porque al final es un poco una suma de todo, ¿no? Sí que es verdad que lo que más sale en las redes y en la monitorización que hacemos en Obraxe es por cuestiones sobre todo de racismo, ¿no? Y al final eso es lo que en nuestros informes mensuales hacemos ver, para que en las políticas públicas o incluso en el ámbito también de las fuerzas y cuerpos de seguridad y cualquier ámbito de cualquier institución, pues en sus distintas medidas que vayan realizando en planes, pues lo tengan en cuenta, ¿no? Al final, más que nada, es sobre todo la persecución, pero al final también es muy complicado, porque al final es un poco una suma de todo, ¿no? Sí que es verdad que lo que más sale en las redes y en la monitorización que hacemos en Obraxe es por cuestiones sobre todo de racismo, ¿no? Y al final eso es lo que en nuestros informes mensuales hacemos ver, para que en las políticas públicas o incluso en el ámbito también de las fuerzas y cuerpos de seguridad y cualquier ámbito de cualquier institución, pues en sus distintas medidas que vayan realizando en planes, pues lo tengan en cuenta, ¿no? Al final, más que nada, es sobre todo la persecución, pero al final también es muy complicado, porque al final es un poco una suma de todo, ¿no? Sí que es verdad que lo que más sale en las redes y en la monitorización que hacemos en Obraxe es por cuestiones sobre todo de racismo, ¿no? Y al final eso es lo que en nuestros informes mensuales hacemos ver, para que
en las políticas públicas o incluso en el ámbito también de las fuerzas y cuerpos de seguridad y cualquier ámbito de cualquier institución, pues en sus distintas medidas que vayan realizando en planes, pues lo tengan en cuenta, ¿no? Al final, más que nada, es sobre todo la persecución, pero al final también es muy complicado, porque al final es un poco una suma de todo, ¿no? Sí que es verdad que lo que más sale en las redes y en la monitorización que hacemos en Obraxe. Como usted comentó, el odio al inmigrante va aumentando progresivamente, principalmente debido a las redes sociales. ¿Cómo cree usted que el odio al inmigrante puede o podrá aumentar por otras causas de las que no seamos conscientes? Pues en verdad muchas veces está aumentando, sobre todo por esos problemas que se están creando en algunos lugares de cierta inseguridad ciudadana, pero no por la inseguridad ciudadana propiamente dicho, sino muchas veces por la difusión que hacen de un determinado hecho. Entonces, muchas veces no es el problema de esa inseguridad que puedan provocar, sino que tenemos que controlar esa difusión de todo lo que se hace, porque si no lo que estamos haciendo es generalizar de algo que ha hecho mal una persona, pero que me da lo mismo que sea inmigrante que no sea inmigrante, y lo estamos generalizando. Por lo tanto, sí que hay que controlar lo que es la difusión en general. ¿Crees que muchos niños sufren racismo? Pues de delitos que se denuncia, menores no hay muchas denuncias, la verdad, por cuestiones de 14 a 18 años, que es cuando aparecen. Pero sí que es verdad que en determinados institutos, colegios, sí que nos llega a través de la sociedad civil que hay incluso algunos momentos de segregación, algunos de ellos. Entonces, sí que es verdad que no existen, fehacientemente, pero sí que desde la propia sociedad civil nos hace ver de que hay casos, no sé cantidades, pero que hay casos de que niños también sufren de racismo. La violencia a los inmigrantes ha crecido, y no solo verbal, sino físicamente, dado que algunos niños viven en hogares con estos comentarios, y eso hace que acumulen odio y que fomente a la gente a pensar esto. ¿Cuál cree usted que es la mejor forma de hacer cambiar este pensamiento de la gente que ya lo interiorizó? Eso es difícil porque eso, todos tenemos interiorizado lo que os estaba comentando. Al final, prejuicios porque nos hemos educado de una forma o nos hemos educado de otra, porque hay sesgos como el sesgo de autoridad, que puede ser el de un profesor, el de tu familia, el de tu padre, el de alguien, de un líder, digamos, de una banda, de un grupo violento, por ejemplo. Entonces, al final, todas esas cuestiones las vamos automatizando, las vamos interiorizando. Entonces, cuando ya lo tenemos interiorizado, lo único que vamos a hacer, porque es muy complicado, por eso hay que empezar en las primeras etapas escolares para que no se interiorice. Pero si lo hemos interiorizado, como el caso ya de los que somos adultos, que siempre que tenemos algún tipo de prejuicio también, es reflexionar. Reflexionar quiere decir que eso que tengo automático ya, que está automatizado, tengo que pensar si verdaderamente yo tengo ese prejuicio hacia este colectivo o hacia otro, para intentar desaprender lo que he aprendido. O sea, en este caso es para reflexionar y parar. O sea, que yo controle a ese prejuicio que tengo automatizado y que no me controle él a mí, porque lo tengo automatizado y retuiteo o mando por WhatsApp cosas, por ejemplo, o simplemente verbalmente sin darme cuenta, y creo que lo tengo normalizado. Y creo que es normal, por ejemplo, a personas sin hogar, que hay muchos también, en este caso, inmigrantes sin hogar, pues la estoy ya directamente infravalorando como persona y la puedo insultar, la puedo escupir, incluso subir a TikTok como lo he hecho, ¿no? Todas esas cuestiones sí que tenemos que un poco desaprender lo que hemos aprendido de forma automática, y eso la única forma es reflexionar, porque un prejuicio son generaciones y generaciones lo que se tarda en eliminar. Por lo tanto, tenemos que intentar desaprenderlo o en este caso, por lo menos, que controlemos nosotros a esa automatización. Solo en diciembre de 2025 en Obraxe detectaron y eliminaron casi 29.000 mensajes racistas en las redes sociales, con más de 800.000 acumulados en todo el año. ¿Cuáles son los que más se repiten y cuáles son los más preocupantes y por qué?
Los que más se repiten es por cuestiones de racismo, sobre todo, como se puede ver en los informes, contra las personas del norte de África, pero también mucho por temas de islamofobia, musulmanes, etcétera. Sí que hay repuntes en algunos años por cuestiones de antisemitismo, por cuestiones que tienen que ver con las guerras que estamos sufriendo, etcétera, ¿no? El por qué suele más, pues la primera, sobre todo en el ámbito de racismo, que es el que más, también en racismo podemos incluir, aunque queda separado ya ahora en el ámbito penal y de otras formas para poderlo ver, el antigitanismo, pues sí que muchas de las cuestiones de racismo que se están produciendo en el discurso de odio es por cuestiones de inseguridad ciudadana. Una persona que puede ser de un origen, por ejemplo, de Marruecos o de cualquier parte del norte de África, que comete un delito, ya se meten con todo el colectivo como que todos son delincuentes, cuando eso no es cierto. Igual que lo ha cometido esa persona, lo podría haber cometido otra persona de otro origen o de origen español o demás. Entonces, sí que es verdad que por cuestiones de inseguridad ciudadana salen mucho este tipo de mensajes y en segundo lugar, muchas veces por cuestiones de conflictos armados, o sea, guerras. Organizaciones como Veraxe o la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio han conseguido en los últimos años concienciar más a la sociedad sobre los peligros del racismo y la xenofobia. Si miramos 20 años hacia adelante, ¿cómo le gustaría que cambiase la actitud de la sociedad ante la inmigración y qué crees que va a suceder? La verdad que es muy difícil, una pregunta muy difícil, pero lo que me gustaría es que esta continuación, o sea, que esto que hemos estado haciendo ya desde el año 2017, 2018, que ya se llevaba trabajando más despacio desde 2012 en España, pero ya con más fuerza a partir de 2018, pues que tuviera una continuidad, ¿no? Que no nos separemos más como pues se pretende de algunos, muchas veces por sacar a lo mejor algún tipo de rédito económico, electoral o lo que sea. Nosotros somos personal técnico y lo que tenemos que hacer es buscar lo mejor para la sociedad, porque pertenecemos a esta sociedad y lo mejor para la sociedad es admitir otras culturas, trabajar juntos como ha sucedido y me gustaría que me sucediera si yo voy o si mi hijo o mi hija pues va a otro país y que le traten de la mejor manera, ¿no? De aquí a 20 años pues todo puede pasar y ojalá pues haya una continuidad en la lucha y que desde las nuevas generaciones que sois vosotros, incluso los que vienen ya de primaria, pues no cambiéis, porque muchas veces en primaria no se ven esas cuestiones racistas, se empiezan a ver posteriormente y puedes tener amigos de negros, amarillos, de todas las culturas posibles y que no se cambie con el tiempo y lograr al final una sociedad intercultural al máximo. En Obraxe tienen distintos tipos de protocolos para reducir el racismo. ¿Qué tipo de protocolos tienen pensados instaurar en un futuro para reducir el racismo en España? Pues lo que nos gustaría es trabajar más y con universidades también ya protocolos a veces más especializados. Por ejemplo, ciertas cuestiones que ya vienen existiendo como el problema de lo que denominamos la interseccionalidad. O sea, no solo ya hablando de una persona, por ejemplo, que ha sufrido o sufre racismo porque es negra, sino porque a lo mejor es interseccional porque es negra, es mujer, por ejemplo, o es lesbiana también. O sea, ahí ya no solo no sufres porque te traten por ser diferente por un solo hecho, sino por varios hechos que al sumarse es un nuevo conjunto y mucho más fuerte, ¿no? Entonces, estamos un poco queriendo trabajar y sobre todo también ya ahora que cada vez estamos envejeciendo más en España y los inmigrantes que han venido también están envejeciendo, ir trabajando también el edadismo en esas personas de origen inmigrante.